quien rompe el poder del pecado. Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.
Gracias, Señor. Glorioso, glorioso, glorioso es nuestro Padre. Es nuestro Padre. Dale un aplauso al que vive para siempre. Dale un aplauso al Rey de Reyes, al único y sabio Dios. A Él sea la gloria, a Él sea la adoración. Es glorioso nuestro Padre. Bendito sea nuestro Dios. No hay nadie como Él. Wow. Vamos, salude a alguien, dígale bienvenido a casa de Dios, a tu casa. Gracias, muchachos, gracias, muchachas. Qué hermoso es nuestro Dios. Qué hermoso es nuestro Padre. Podemos adorarle, podemos exaltarle a Él y podemos darle toda la gloria a nuestro Padre. ¿Cuántos han venido a darle la gloria al Señor? Queremos dar la bienvenida a José Luis González. Él ya es cristiano. Bienvenido, José Luis. Dios te bendiga. Vamos, salúdelo, vaya, dele un saludo ahí a José Luis. Amén. ¿Dónde está? Ahí está ya. Dios le bendiga. Bienvenido a casa de Dios. Dios le guarde. Bendito el Señor para siempre. Y bueno, las personas que nos visitan, los que vienen por primera, segunda, tercera vez, también bienvenidos. Todos los hijos de casa, bienvenidos. Amén. Así que esta tarde, a lo mejor la pregunta no se pregunta, pero ¿cuántos han venido a escuchar la palabra de Dios? Se supone que por eso está aquí, ¿verdad? Bueno, si usted vino aquí a escuchar la palabra de Dios, prepare sus sentidos esta tarde. Quiero compartir una palabra que yo quiero, yo le titulé el propósito de la aflicción. Nadie me escuchó. El tema esta tarde es el propósito de la aflicción. Éxodo capítulo 2, versículo 23 al 25. Dice la palabra del Señor de esta manera. Dice así: y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Ocupe su lugar esta tarde. Disponga su corazón este día. La semana pasada le hablé acerca de el gran mandamiento o el mayor mandamiento. Y yo quiero hablarle hoy acerca de el propósito de la aflicción. Cuando Dios creó al hombre, Dios nunca lo creó para que el hombre pasara por problemas, tribulaciones o aflicciones. El propósito de Dios no es que el hombre viva mal. Póngame atención. No es que el hombre viva mal. El propósito de Dios es que el hombre pueda disfrutar la vida abundante y permanente que Dios diseñó para nosotros. Él ama tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito, escuche bien, para que cada uno de nosotros pudiésemos ser reconciliados con Dios nuevamente, y al ser conectados con Dios nuevamente pudiéramos disfrutar la vida. Escuche bien. A causa del pecado del hombre, el hombre fue expulsado del Edén, y al ser expulsado del Edén fue expulsado de la presencia de Dios. Amén. Y al ser expulsado de la presencia, su comunión fue cortada. Escuche bien esto. Y la manera de que el hombre se acercaba a Dios cambió.
Antes de que el hombre pecara, Dios descendía y platicaba con Adán. Había una compañía entre Dios y Adán, había una relación. Pero cuando Adán pecó y fue expulsado y despojado de la gloria de Dios, la manera en que Adán se acercaba a Dios cambió drásticamente. No sé si me estoy explicando. Ahora escuche bien esto. Como el hombre ya no miraba a Dios cara a cara, sino que ahora se acercaba a Dios por medio de altares, con el paso del tiempo, la imagen, el temor a Dios, la manera de ver la gloria de Dios cambió y el hombre empezó a distorsionar, escuche bien, la presencia de Dios y empezó a crearse conceptos según su entendimiento de lo que era Dios. De ahí nacieron las religiones. La religión no es otra cosa que el intento del hombre por agradar a Dios. Al no tener una revelación directa de Dios, el hombre empezó a asumir cómo agradar a Dios. Por eso es que hay tantas y tantas religiones del mundo. Por eso hay tantas y tantas maneras que la gente cree y piensa que se puede agradar a Dios. Pero lo que sucedió es que la religión alejó al hombre de Dios. Porque la religión, por medio de la religión, el hombre no puede conocer a Dios, porque la religión lo único que hace es dividirnos. ¿Me está siguiendo? Entonces, esa imagen distorsionada de Dios, la gente empezó a hacer su propia manera de acercarse a Dios. La gente empezó a ver su propia manera de agradar a Dios. Como consecuencia, se crearon imágenes, se crearon mitos de Dios. Y cada pueblo se hizo su propia idea de Dios según lo concebía. Ahora entiendes por qué tú no puedes acercarte a Dios según tú lo concibas. Porque si yo lo concibo como una piedra, entonces esa va a ser mi manera de creer, que decidir que eso es Dios. Y eso es peligroso, querer acercarte a Dios como tú lo concibas. Porque Dios no es como tú lo concibes, Dios es como Él es. Y para que la gente pueda tener un acercamiento correcto con Dios, necesita tener revelación de quién es Dios. No es dejado a mi imaginación, no es dejado como yo lo creo, como yo lo concibo. Entonces, por eso hay gente en la India, hay un templo a una rata, porque ellos confían y que una deidad es una rata. Ahora entiende eso. Usted lo puede checar, no estoy inventando nada, búsquelo. Ahorita la tecnología nos acerca a todo eso. Y hay ese templo dedicado a una rata. Porque en su ignorancia, ellos así conciben la divinidad o la deidad. Por eso cuando Israel se prostituyó y quisieron hacer una imagen de Dios, terminaron haciendo un becerro. Porque en su conciencia así lo concebían. Escuche esto. Ahora, se crearon imágenes según su propia idea y de ahí nació el politeísmo. Se crearon muchos dioses. La verdadera adoración fue olvidada. La gente tenía sus dioses pensando que era Dios, pero realmente Dios no era conocido. Mientras más deidades tenían, más imágenes tenían, más dioses tenían, más lejos estaban de la realidad de quién o de qué era Dios. No sé si me explico. Entonces Dios, el Dios que hizo el cielo y la tierra, el Dios verdadero, no era conocido. Aunque la gente creía que adoraba a Dios, no estaba adorando a Dios, estaba adorando la concepción que ellos tenían de Dios. Pero pastor, ¿qué tiene que ver con el tema de la aflicción? Espéreme, le quiero poner un fundamento para que pueda entender lo que le voy a enseñar.
Entonces Dios no era conocido, el Dios verdadero no era conocido. La verdadera adoración a Dios distaba mucho de la manera en que la gente adoraba a los dioses que ellos concebían que era Dios. ¿Me está siguiendo? Y entonces Dios llama a un hombre llamado Abraham. Y Abraham lo llama, lo saca de su tierra y se le revela, porque Dios quería conocer. Dios quería darse a conocer, porque el hombre se había alejado de Dios. Y estoy siendo muy repetitivo en esto con un objetivo de que entienda lo que le quiero decir. Y entonces Dios se revela a Abraham. Abraham le pasa la fe a su hijo, y su hijo Isaac se la pasa a su hijo Jacob. Y entonces empieza, escuche bien, la verdadera adoración al Dios verdadero. Pero Dios no era conocido. Llega entonces los hijos o los bisnietos de Abraham, y entonces son llevados cautivos a un país politeísta, a un país donde se adoraban muchos dioses menos al Dios verdadero. Y por 430 años estuvieron como esclavos. Generaciones pasaron. Y el pueblo que Dios había escogido para que Dios fuese conocido, ahora estaba siendo como esclavo. Y las generaciones que le sucedieron se olvidaron de quién era el Dios verdadero. Y otra vez Dios quedó olvidado. ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora, escuche bien esto. Ahora, ¿por qué Dios permitió eso? O sea, ¿por qué Dios no hizo algo para darse a conocer? Dios ha dejado a cada uno de nosotros la responsabilidad de darlo a conocer. Pero cuando tú estás cargado, cuando tú estás turbado, cuando tú estás abrumado, no tienes claridad en tu mente, porque estás preocupado tapando y solucionando problemas y tapando agujeros. ¿Alguien me entiende? ¿Cuántas veces te ha ido la semana y no oraste? Por tanto, metido en problemas, solucionando problemas. ¿Le ha pasado? Ahora escuche bien. No me sorprendería que la mayoría de ustedes en la mañana no tuvo un devocional con Dios. No me sorprendería. Y no me sorprendería que ni un de líderes no tuvieron un devocional con Dios. No lo tuvieron. Y usted sabe que no miento. No lo tuvo. La gran mayoría no lo tuvo. Yo digo que todos. Pero yo me atrevo a decir que no se me llena la mano de los líderes y de los servidores que tuvo hoy un devocional con Dios. Con esto le digo todo. Ahora, ¿por qué Dios permitió la aflicción? Vemos que por 430 años fueron afligidos. Parecía que Dios se había olvidado de ellos. Parecía que Dios se había olvidado de sus hijos que había escogido. Parecía que Dios había escogido a Abraham y luego se olvida de su descendencia. Y ahora su descendencia estaba siendo esclava, oprimida, afligida, de tal manera que la aflicción que empezaron a vivir los hizo que ellos clamaran a Dios. Porque tristemente el hombre solamente busca a Dios cuando tiene problemas. ¿Sí? Y algunos de los problemas se alejan de Dios. Entonces ellos claman a Dios. Y entonces, ¿por qué Dios permitió la aflicción en ellos? Si era del pueblo que Dios había escogido para que Dios fuese conocido, ¿por qué Dios permitió que los afligieran? Y escuche bien, por una sola razón: porque la aflicción sirve para Dios posicionarse como Dios. ¿No me escuchó? O sea, Dios va a permitir muchas veces, en momentos muy oportunos o en momentos muy drásticos, va a permitir, a propósito, va a permitir que la aflicción venga a tu vida para, en medio de esa aflicción que estés pasando, Él manifestar su grandeza de que Él es Dios. Amén. Escucha bien, tú no puedes conocer que Dios es sanador si no has pasado por una enfermedad.
No, pero qué ánimos, de veras. Qué ánimos. Escuche bien esto. Ahora, la aflicción que tú estés pasando será la oportunidad para que tú veas a Dios obrar en esa situación y te va a permitir ver a Dios de una manera diferente. Así que deja de quejarte, deja de molestarte con Dios, deja de refutar a Dios porque tienes un problema. Lo que tú no sabes es que ese problema, esa aflicción que te está viniendo, es la oportunidad que tú tienes de ver a Dios manifestarse. Porque nunca sabrás que Dios provee hasta que tengas una necesidad. No, qué aguado, de veras. Nunca sabrás que Dios puede transformar a tus hijos hasta que un hijo esté perdido. Nunca sabrás lo que Dios puede hacer hasta que tú veas a Dios obrar, hasta que tú veas a Dios moverse. Dios se va a mover en medio de tu imposibilidad. Por eso Dios muchas veces va a permitir que te vengan los problemas que te vienen, para que tú puedas ver la gloria de Dios. Dice que los hijos de Dios clamaron a Jehová, no dice que se quejaron contra Dios. La queja no te ayuda. La queja lo único que hace es que te detiene, no te deja avanzar. Pero si en medio del problema tienes la capacidad de clamar a Dios, el salmista lo dijo así: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No mires al piso, mira allá, de allá viene tu socorro. Tu ayuda viene del Padre, tu ayuda viene de Dios. No importa lo que estés pasando, porque la aflicción sirve para Dios posicionarse como Dios. Oh, bendito Dios para siempre. Entonces, en esa situación, Dios te va a permitir conocer una faceta diferente de Dios. La Biblia dice que Job era un hombre íntegro. La Biblia dice que Job era un hombre justo. La Biblia dice que Job era un hombre que amaba y temía a Dios, pero un día le vino una aflicción. En un día todos sus hijos murieron en un accidente. En el mismo día cayó fuego del cielo y más no sé cuántos miles de camellos fueron quemados. En un día vinieron los sabeos y se llevaron más de 7,000 cabezas de ganado. En el mismo día le pasaron todas las desgracias. Y en medio de la aflicción, en medio de lo que le pasaba, y al siguiente día se enfermó y la mujer lo dejó. ¿Ah? Todavía. Porque hay muchas mujeres que confunden amor al marido con amor a la comodidad que el marido les ofrece. ¿De cuáles mujeres eres tú? Sí, porque cuando el marido le falta el billete, le ven todos los defectos. ¿Qué querés que te diga, che? Hola. Escuche bien. Y cuando en la aflicción él mantuvo su integridad a Dios, dice que al final, cuando Dios lo restaura, él dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Aunque él amaba a Dios de una manera con todo su corazón, cuando pasó la prueba, su fe en Dios, su amor a Dios, la visión que tenía, la perspectiva de Dios cambió drásticamente. Dijo: antes, según yo te conocía, pero entiendo que era de oídas, ahora he experimentado. Ahora sé que sanas porque estaba enfermo y me sanaste. Ahora sé que provees porque estaba en la ruina y me levantaste. Ahora sé que no me abandonaste porque aunque murieron mis hijos, me diste más hijos. Y dice que Dios le dio el doble de lo que tenía, porque en medio de la aflicción supo mantenerse. Escuche bien, Israel estaba afligido, y en medio de esa aflicción de esclavitud, Dios se mostraría poderoso ante esa aflicción, porque lo único que Dios quería era posicionarse como Dios.
Porque el diablo quiso opacar a su pueblo. Cuando cuando Jacob sube a Egipto con sus hijos, y ahí Dios lo multiplica, pero vino otro faraón y los hace esclavos. Y dice Dios: ahora me vas a ver a mí cómo voy a usar esa aflicción para posicionarme como Dios. Bendito Dios para siempre. Así que no te preocupes, esa enfermedad que tienes no te va a matar, ese problema no te va a matar. Oh, escucha bien, eso que estás pasando no te va a tirar. Es Dios usando para hacer su obra y su voluntad. Wow, escucha bien esto. Entonces, esa aflicción, el único fin que tenía era Dios posicionarse como Dios en un mundo que estaba plagado de dioses. Y en un mundo donde Dios no era conocido. Por eso cuando Moisés va ante el faraón, en el capítulo 5, versículo 2, si me ayudas, Dios le dice a Faraón: Faraón, Jehová me dice que lo dejes ir. Y él dice: ¿y quién es ese? Y miró, y Faraón respondió: ¿quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir. Yo no sé quién sea. Dijo Dios: ándale, chiquito, me vas a conocer. Porque no lo conocía. Jehová, ¿quién es? Yo conozco a Isis, conozco a Horus, ¿sí? Conozco a los dioses que él tenía, a los dioses babilónicos, que eran las religiones más fuertes. De ahí viene, de Babilonia y Egipto, es la cuna de las religiones. ¿Sí me explico? Es la cuna de las religiones. Y entonces, si yo no conozco, no sé quién sea, y de paso te digo, no lo voy a dejar ir. Dice Dios: ok, me gusta. Escuche esto. Cuando Dios te escoge, ¿cuántos escogidos por Dios hay aquí esa tarde? Muy poquitos. Otra vez le voy a preguntar, porque a lo mejor no me entendió la pregunta. ¿Cuántos han sido escogidos por Dios? Oh, muy poquitos, nomás 4. Ok. Bueno, le voy a hablar a los que han sido escogidos por Dios. Cuando Dios te escoge, Él permitirá que pases por situaciones difíciles, más fuertes que tú y más fuertes que tu capacidad que tienes para resolver problemas. Te lo voy a repetir. Cuando Dios te escoge, Dios va a permitir, escuche bien, que pases por situaciones difíciles, situaciones más fuertes que tú, situaciones que van a superar tu capacidad que tienes para resolverlas, con un propósito para Él posicionarse como Dios en tu vida. Y aprendas que en esta vida solamente necesitas a Dios. Dios va a permitir situaciones que te van a rebasar. Dios va a permitir situaciones que te van a quitar el sueño. Dios va a permitir situaciones que no te van a que van a ser más fuertes que tú, y que no vas a saber qué hacer ni cómo resolverlas. Y cuando eso venga, no te preguntes dónde está Dios. Eso lo dice una gente que no tiene una experiencia con Dios. No reniegues de Dios, no digas: ¿por qué se me ama me pasa esto? Eso únicamente manifiesta que no conoce a Dios. ¿Sí me explico? Job, cuando pasó su problema, su prueba, él sabía y él dijo: aunque Dios me mate, yo en Él espero. Y yo sé que aún de muerto mis ojos le verán. Yo sé que mi Redentor vive. Y Él me va a levantar del polvo de la tierra, me va a levantar. No tengo dudas de que Él me ama en medio de su prueba. Y una prueba que tú y yo nunca vamos a pasar. La prueba más fuerte que tú y yo pasemos nunca se va a comparar con lo que Job pasó. Y él sabía quién era, él sabía a dónde iba, él sabía quién era Dios, y él sabía que Dios estaba posicionándose como Dios. Wow. Bendito sea su nombre para siempre. Escuche bien, Dios va a glorificarse en tu vida.
Muy poquito. Otra vez, Dios va a glorificarse en tu vida. Otra vez, Dios va a glorificarse en medio de lo que puedas estar pasando. Entonces dice Faraón. Recuerde que los faraones se creían que eran reencarnaciones del dios Ra. En otras palabras, un faraón se creía una deidad. Se creía Dios. ¿Me explico? Entonces, cuando dice el Dios de los hebreos me dice, dejen a mi pueblo, y él dice, yo no sé quién es Jehová. Lo que está diciendo es, yo soy Dios, soy una reencarnación del dios Ra, y yo no conozco en mi esfera de divinidad a ningún Dios Jehová. Porque Dios no era conocido. Entonces aquí entra la pregunta, ¿qué hizo Dios para posicionarse como Dios? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Éxodo 7, 3 al 5. Y dice la palabra así. Ponga atención. Y yo endureceré el corazón de Faraón. ¿Qué iba a hacer Dios? Voy a endurecer el corazón de Faraón. Mira a Moisés. Faraón ha hablado de más. Se lo estoy parafraseando. Yo te mando que le digas que te deje ir al pueblo, pero a su vez yo voy a endurecer el corazón para que no te deje ir. Ah, caray. ¿Cómo? O sea, por un lado me mandas, Dios, a que saque al pueblo, pero tú mismo que me dices que lo saque, tú mismo le vas a endurecer para que no me deje ir. No entiendo. ¿Alguna vez algunos de ustedes no han entendido por qué Dios permite algo? Yo recuerdo cuando yo estaba chiquillo, yo decía, bueno, pero ¿por qué Dios no mató al diablo? Y ya nos quitamos de problemas. Pues sí, yo era un niño y yo recuerdo que yo me acostaba ahí en tiempo de calor, ahí afuera de la casa, en el patio de la casa, y yo me acostaba y decía, bueno, pero si Dios es fuerte, ¿por qué no mata al diablo? Y se acaba el problema. En mi sencillez de niño, yo decía eso. Si él todo lo puede, ¿para qué no echa fuera la maldad? Y mire, vivimos en un mundo color de rosa, en un mundo de caricatura, y vivieron felices para siempre. ¿Sí me explico? Y entonces entendí que Dios endureció el corazón de Faraón. Escuche bien, para él posicionarse como Dios. Y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Lo voy a endurecer por un tiempo. Él va a decir que no, pero lo que no sabe es que es un títere en mis manos, que yo tengo control de todo. Y en esa dureza le voy a mostrar quién soy yo. ¿Quieres saber quién soy yo? Le voy a mostrar quién soy yo. Wow. Siguiente. Ayúdame. 4. Y Faraón no te va a oír, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Versículo 5. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de medio de ellos. Él dice que no me conoce, dice que no sabe quién soy yo. Le voy a endurecer el corazón. Israel, te voy a llevar al límite donde tus fuerzas no puedan más, pero al final te saco. De que te saco, te saco. De que me conoce, me va a conocer. Nunca retes a Dios. Otra vez, nunca retes a Dios. Hay gente tan tonta, tan insensata que reta a Dios.
Nunca lo haga, porque va a salir perdiendo. Aunque no diga amén. Escuche bien esto. ¿Qué hizo Dios? Endureció el corazón de Faraón. Y esos esclavos que él maltrataba, date un versículo atrás, bríncate el 4. Dios los llamó sus ejércitos. No. Ay. Mire, Faraón miraba a los israelitas como esclavos, pero Dios los miraba como soldados. Y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel. Escucha bien. Estás siendo afligido, estás siendo oprimido, estás siendo agobiado por el diablo, y tú te sientes que no vales nada. Y dice Dios: lo que tú no sabes es que aunque el diablo te había acabado, yo te miro como mi soldado, yo te miro como mi ejército que tengo ahí, que está soportando la prueba, que está soportando el combate, porque ellos van a hacer con su valentía, con aguantar la prueba, van a demostrarle al mundo que yo soy Dios en ellos. Wow, ellos serán mi ejército. No es como te mira la gente, no es como te mira el diablo, es como te mira Dios. Y dice: mi ejército. ¿Pero qué no estaban afligidos? ¿Que no estaban gimiendo? ¿Que no estaban como esclavos? Y dice Dios: pero tú eres mi soldado. Tú eres mi soldado. Tú eres mi soldado. Pero si estás quejándote, dudando si Dios te ama, estás vociferando, quejándote, murmurando, ¿qué eres entonces? Dice Dios: mi ejército. ¿Cuántos soldados hay aquí? ¿Cuántos soldados hay aquí? Lo llamó su ejército. Dios envía a Egipto 10 plagas, y cada una de esas plagas tenía un significado espiritual que va más allá del relato histórico. Escucha bien. Dios le envía plagas, y cada vez que Moisés declaraba la voluntad de Dios al faraón, la confrontación también se realizaba en el ámbito espiritual. No me está entendiendo. Quiero que ponga toda su atención, por favor, a lo que le voy a decir. Cada que Moisés iba ante el faraón, lo primero que hizo, aventó su vara, se convirtió en serpiente. Y dijo: faraón, tranquilo, yo tengo brujos que hacen lo mismo. Y vinieron los brujos y con encantamientos hicieron lo mismo. Pero la serpiente que Moisés lanzó se tragaba a la serpiente de los brujos. Y cada que Moisés hacía algo, los brujos también lo hacían, porque en el mundo espiritual se estaba librando una batalla. Tienes que entender que muchas veces tú no has salido victorioso de peleas espirituales porque no has entendido que lo que estás peleando es espiritual y quieres ganarlo de manera natural. Por eso dejas de orar, y cuando tú dejas de orar, los ángeles dejan de moverse. Por eso dejas de declarar la palabra y empiezas a quejarte. Y cuando tú te quejas del que el sueldo que tienes, del trabajo que tienes, del marido que tienes, de la iglesia que tienes, del pastor que tienes, entonces la atmósfera espiritual no se activa. ¿Me estás siguiendo? No, como que no me está siguiendo. Porque cada vez que Moisés declaraba la voluntad de Dios al faraón, en el ámbito natural, había la confrontación, también se daba en el ámbito espiritual. Y entonces cada plaga que Moisés mandó, iba a exponer las deidades falsas. Y hice mi tarea, hice una investigación que, permíteme, aquí se la voy a mostrar. Quiero mostrarle lo que estaba pasando en el ámbito del espíritu. Escuche bien. Y la primera plaga fue la plaga de sangre. Escuche bien. Moisés convierte el agua del río Nilo en sangre, afectando la fuente vital del agua de Egipto y desafiando a Hapi, el dios del Nilo. Escuche bien. Cada que Dios
mandaba una plaga, en el caso del río Nilo, estaba retando al dios Hapi, que era el dios del río Nilo. ¿Y sabes qué pasó? El agua no sirvió más. Y ese dios del río Nilo no pudo con el Dios de Israel. Luego vino la plaga de las ranas. La plaga inundó a Egipto con ranas, atacando un símbolo de fertilidad y abundancia y desafiando a Heket, la diosa rana asociada con la fertilidad. La diosa de las ranas, Heket, no pudo quitar las ranas. Entonces Dios iba 2-0. Era como si los Pumas se pusieran con el América, no hay comparación. ¿Sí me explico? O las Chivas con los Pumas, no hay comparación. No hay comparación. Escuche bien. Entonces tenemos, no se crean, no tanto así, pero más o menos. Tenemos la plaga de los piojos. Afectó a personas y animales con una plaga de piojos, afectando al dios Gef, el dios de la tierra, y mostrando que Dios tiene control de la tierra misma. O sea que ese Dios de la tierra, el Dios de los piojos, no pudo quitar los piojos. Wow. Tenemos un Dios grande, 3-0. Luego viene la plaga de las moscas. Inundó a Egipto con moscas, afectando la vida cotidiana y desafiando a Crepri, el dios escarabajo, asociado con la creación y la transformación. No pudo quitar las moscas. Wow. 4-0. Luego vino la plaga del ganado, provocó la muerte del ganado de egipcio, desafiando a Tax, el dios creador, y a Apis, el toro sagrado. Le pedían a Apis que sanara la plaga y no sanó nada. 5-0. Y luego vino la plaga de las langostas, devoró los cultivos restantes. La plaga del espérenme, estoy tan emocionado. La plaga de las úlceras causó llagas dolorosas en personas y animales, desafiando a Sekhmet, la diosa leona asociada con la curación y la enfermedad. Así que la diosa leona no pudo curar las úlceras y la gente moría. Luego vino la plaga del granizo, destruyó cosechas y propiedades con una tormenta de granizo, desafiando a Nut, la diosa del cielo, y a Chu, el dios del aire. No pudieron, porque tenemos un Dios grande. Diga conmigo, tenemos un Dios grande. Tenemos un Dios grande. Luego vino la plaga de las langostas, devoró los cultivos restantes, dejando a Egipto sin alimentos, desafiando a Osiris, el dios de la agricultura y la resurrección. Osiris no pudo con el Dios de Israel. ¿Ya cuánto van? Como 7-0. Escuche bien. Y luego vino la plaga de las tinieblas, cubrió a Egipto con una oscuridad profunda durante 3 días, desafiando a Ra, el dios sol, y demostrando el poder de Dios sobre el reino de la oscuridad. Wow, no pudo. ¿Cuántos van? Van 9-0. Y luego viene la plaga de la muerte de los primogénitos. Provocó la muerte del primogénito de cada familia egipcia, desafiando la autoridad del faraón y mostrando la soberanía de Dios sobre la vida y sobre la muerte. Wow, porque Dios guardó a unos y a otros se murieron. Dios tiene el control de todo y se manifestó como el Dios victorioso. Amén. El Dios victorioso, el Dios todo incluido. Bendito Dios. Wow. Vete a Éxodo 5:2 otra vez. ¿Qué dijo Faraón? Ahí 5:2. ¿Qué hizo Faraón? ¿Qué dijo? ¿Quién es Jehová? Y cuando los brujos no pudieron hacer 2 plagas, 3 plagas, y las demás plagas ya no pudieron. Y entonces conoció quién era Jehová. ¿Para qué sirvió la aflicción de Israel? Para posicionarse como Dios, para él manifestar su señorío y poderío. Deja de quejarte en medio del problema. Deja de quejarte en medio de la dificultad que enfrentas
y deja que Dios sea Dios en medio de tu problema, porque muchas veces Dios va a permitir tu problema. La aflicción va a permitir que el cielo se te junte con la tierra y te quieran apachurrar, te quieran acabar, para cuando ya parece que estás acabado, Dios viene y te rescata y dice: estoy rescatando a mi mejor soldado. Amén, lo estoy rescatando. Jehová le respondió a Faraón esa pregunta. Diga conmigo: Jehová le respondió a Faraón esa pregunta. Ahora, ¿tú crees que Faraón ya no sabía quién era Dios? ¿Usted cree que Faraón ya no sabía quién era Dios? Faraón ya sabía quién era Jehová. Que ninguno de sus dioses piojosos pudo contra el Dios de Israel. A ver, tenemos un Dios grande, tenemos un Dios fuerte, tenemos un Dios misericordioso, tenemos un Dios amoroso, tenemos un Dios grande. No hay nadie como nuestro Dios. Él es el único digno de la gloria. Él es el alfa y el omega, el primero y el último. Bendito Dios. Y escucha esto. Yo no sé si tú estás pasando alguna aflicción personal, familiar, matrimonial, de salud o financiera. Pero así como te dije algo bueno, te voy a decir algo malo. No todas las aflicciones son permitidas por Dios. De las aflicciones que Dios te va a librar, son de las que Él permite que te pasen para Él manifestarse como Dios. Porque hay aflicciones que tú te metiste por desordenado. Ahí tienes que arrepentirte, no hay de otra. Hay aflicciones que han venido a causa del pecado cometido y por desobediencias. Este mensaje no es para tiburón, no es para ti. Este mensaje es para aquellos que están pasando aflicciones, ¿sí? Que ellos pueden decir: no sé por qué me pasa esto. He servido a Dios, le he amado y me vino esta aflicción. Job podía decir, Job le dijo a Dios: Dios, pero yo no hice nada. Sus amigos le decían: te vino por pecador. Y él decía: no, que Dios me pese en balanza. Hay aflicciones que te van a venir por servir a Dios. Para ti es ese mensaje. Si tú tienes una aflicción en tu salud, pero es porque porque has descuidado tu alimentación, has hecho muchas cosas. Mira, así aunque ores, no te viene la respuesta. Necesitas cambiar tus hábitos y entonces mejorará tu salud. Porque la aflicción tiene un propósito. Escucha bien, tiene un propósito. Génesis 15, 13 y 14. Entonces Jehová dijo a Abraham, cuando Dios llama a Abraham para darse a conocer, ya vimos que luego sale Isaac, luego Jacob sube a Egipto y allá lo esclavizan y allá lo oprimen y allá parece que lo borran del mapa. Ya 400 años atrás Dios le dijo a Abraham. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Siguiente. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. O sea, yo quiero que entiendas lo que estaba pasando. Es que Egipto, vamos a irnos 400 años después de esa profecía, vemos a Israel afligido, a Israel clamando, y dice Dios que Dios los reconoció. Y dice Dios: estos son los que yo había dicho. Es decir, que la aflicción que tú puedes estar pasando
no es ajena para Dios. Dios ya la había previsto. Entonces lo que estaba pasando Israel no era por su pecado que había cometido. Lo que estaba pasando Israel de estar siendo primero no era porque había pedido prestado, no había pagado, le metieron al bote y ahora dice: Señor, sácame de la cárcel. No era por eso. No era por eso. Era que Dios dijo: va a ser un instrumento tu pueblo. Voy a permitir que lo hagan esclavo. Voy a permitir, lo voy a llevar al límite para al final manifestarme y sepan que yo soy Dios. No estamos hablando de una aflicción que viene por desobediente. No estamos hablando de una aflicción que viene por tu desobediencia. No, de esa no estamos hablando. De esa tú sales arrepintiéndote y cambiando tu forma de vivir. Cambia tu manera de gastar el dinero. Cambia tus finanzas. Cambia todo. Cambia tu forma de comer. Y va a cambiar tu salud. Va a cambiar tus finanzas. Va a cambiar todo eso. Cambia. Yo estoy hablando de gente. De gente que simplemente un día su vida le cambió así. Y que no sabe qué onda con su vida. Pero lo que está pasando no es causa de un pecado. No es causa de la desobediencia o la rebeldía, sino que simplemente el infierno se le ha levantado en contra. ¿Me está siguiendo? Hay gente que el diablo se levantó en contra. Porque escuche bien, tú puedes sufrir por tu pecado o puedes padecer como parte de un plan de Dios bien orquestado. Yo te pregunto, ¿la aflicción que tienes es el plan de Dios o es tu falta de sabiduría para dirigir tu vida, o tu matrimonio, o tus finanzas, o el ministerio? ¿Por qué ha venido tu aflicción? Porque entonces ahí hay que arrepentirse y pedirle perdón a Dios y cambiar de rumbo y cambiar el giro de tu vida. Porque Dios puede sacarte del problema que te encuentras, pero si ha sido provocado por un pecado o por la indisciplina que tienes, Dios te saca y te vas a volver a meter. ¿Me estás siguiendo? Ahí tienes que cambiar tu forma de pensar y arrepentirte. No, yo estoy hablando a aquellos que el infierno se les ha levantado. Que el infierno se les ha levantado en contra. Escuche bien esto. Y dice Dios: aunque los van a afligir y el infierno se les va a venir en contra, Abraham, yo te aseguro que los voy a sacar. Vete al anterior. Los voy a sacar con plata y con oro. Escuche bien esto. Ponga atención. El diablo padecía que los afligía. Estaban como esclavos y no les pagaron todos esos años, pero al final salieron billetudos. Porque lo que te es retenido en la aflicción, cuando Dios te saque, te va a dar todo lo que te fue retenido. Pero vuelvo a repetir, no es para todos. No se me vuele. Arrepiéntase si usted ha fallado a Dios. Dice la Escritura que cuando nos arrepentimos vendrán tiempos de refrigerio. Mientras no. Escuche esto. ¿Cómo te saca Dios de la aflicción? Éxodo 2, 24 y 25. Ponga atención a esto. 2, 24 y 25. Éxodo. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham. ¿Cuál era el pacto? Yo vengo a decirle a esa persona que el infierno se le ha levantado y no encuentre la puerta, que su aflicción tiene fecha de caducidad. Porque Dios ya se acordó.
Ya se acordó del pacto. ¿Cuál pacto? El que hizo en Génesis 15. Si tú estudias todo el capítulo 15 de Génesis, ahí hizo un pacto Dios con Abraham. Y ahí le dice: los van a afligir, pero al final yo los voy a sacar con gran riqueza. Porque aunque los van a oprimir, los van a tener como esclavos, todo lo que no le pagaron, le van a entregar el sueldo de todo lo que trabajaron y no le pagaron. Yo vengo a decirte que la aflicción que estás pasando, si el diablo se te vino encima, hoy en el cielo te están escribiendo el cheque. Amén. Porque la aflicción que atraviesas tiene fecha de caducidad. Amén. Amén. Escucha bien esto. Siguiente versículo. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Y dijo Dios: estos son mis hijos, estos son los que yo hablé y profeticé. Dios te va a conocer y te va a reconocer, te va a premiar, te va a levantar. Y los que esperaban tu tragedia, los que esperaban tu muerte, los que esperaban tu sepultura, van a ver cómo Dios te levanta. Van a ver cómo Dios te levanta. Van a ver cómo Dios te vuelve a levantar. Oh, aquellos que en Job creían que Job hasta ahí llegaba, lo vieron a Job prosperar. Vieron que Job volvió a crecer y volvió a florecer. Escuche bien. Éxodo capítulo 3 versículos 7 y 8. Ponga atención. Ponga atención. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Le está hablando a Moisés. Y he oído su clamor a causa de los exactores, pues he conocido sus angustias. Diga conmigo: Dios ha visto. Diga conmigo: Dios ha oído y Dios ha conocido tus angustias. Ay, ay, ay. No. Dios ha conocido cuando sufres por causa de Él. Siguiente versículo. Y he descendido para librarlos de manos de egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Gloria a Dios. Versículo 10. Versículo 10. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques a mis hijos de Israel, a mi pueblo. Tú puedes estar pasando aflicciones por propósito de Dios, o puedes estar pasando aflicciones por tu pecado y por tu mala administración. O la tercera persona, o tú puedes ser la respuesta a la oración de otros. Ahora entiendes por qué, si tú estás endeudado, si estás enfermo, si estás con broncas en tu matrimonio, no puedes servir a Dios. Porque eso no te va a permitir servir con libertad. Hasta que te arrepientas, des un giro realmente, des frutos de que te arrepentiste. Y el otro tipo de persona que está afligido, pero por su lealtad a Dios, porque el infierno se levantó, déjeme decirte que hay alguien que será la respuesta de Dios para ti. O vamos al tercer nivel, que es más poderoso: tú ser la respuesta a la oración de alguien más. Dios está buscando gente, hombres ungidos, hombres que se metan con Dios, hombres que renuncien, que sacrifiquen su vida, para cuando estén endemoniado, Él va y lo libera. Para cuando estén enfermo, Él va y ora por él y lo sana. Para cuando alguien esté metido en depresión, Él va y rompe cadena de depresión. Que sean la mano de Dios y que digan a Dios: aquí estoy. Cómo Dios te liberta, te visita
ve lo que te pasa y te suelta una palabra. ¿Qué hace Dios? Te visita. 2, ve lo que te pasa. Y número 3, te suelta una palabra. Cuando Dios te saca de la aflicción, te remunera lo que en la aflicción te fue quitado. No, nadie dijo amén. Cuando Dios te saca de la aflicción, te remunera lo que en la aflicción te fue quitado. Generaciones habían muerto, Israel seguía esclavo. Y dice la escritura que saldrían con riqueza. Éxodo 12, 35 y 36. Había una palabra: cuando los saque, no los sacaré pobres, los sacaré con riqueza. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. 36. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Los sacó con plata y oro, con riquezas, porque había una palabra sobre ellos. Quiero terminar con esto. Cuando estés en aflicción, recuerda que Dios se está posicionando, y cuando te saque, te sacará en abundancia. Otra vez, cuando estés en aflicción, recuerda que Dios se está posicionando, y cuando te saque, te sacará en abundancia. No. Quiero llevarte a esta reflexión y termino. Dios no era conocido antes del Éxodo. Ahora entiendes por qué te dije al principio lo que te dije. Te tiene que poner el fundamento. Dios no era conocido. Pero cuando Dios sacó a Israel de Egipto, su fama se extendió por todo el mundo, y se pudo establecer la diferencia entre el verdadero Dios y los ídolos. Y en Josué capítulo 2, versículos 10 y 11, ahí vemos la fama del Dios de Israel. Ahora ya las naciones conocían quién era Jehová. ¿Y sabes qué pasaba? Le tenían miedo. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Siguiente. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y es Dios de abajo en la tierra. Oh, aquel hombre que decía: ¿quién es Jehová? Ahora ejércitos de otras naciones decían: no podemos pelear porque ese Dios es poderoso. Entonces vale la pena la aflicción que pases, con tal de que Dios sea glorificado. No, vale la pena la aflicción que pases, con tal de que Dios sea glorificado. Con tal de que Dios sea glorificado. Bendito Dios para siempre. Bendito Dios para siempre. Wow. Por eso, cuando Moisés o los salmistas tenían problemas, ahora ellos podían voltear atrás y decir: si Dios lo hizo una vez, lo puede hacer otra vez hoy. Por eso cuando tenemos problemas decimos: si Dios lo hizo ayer, lo puede hacer hoy de nuevo. Y en el Salmo 18:31, cuando estaban en problemas, ellos podían clamar a Dios y decían:
Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay? Salmo 18:31. Fuera de nuestro Dios. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Y en el Salmo 118, versículo 1, el salmista David decía: amo a Jehová, pues ha oído mi voz, ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré todos los días. 116, perdón, 116. Todos los días de mi vida. 116. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Por tanto, síguele, síguele. Porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré todos mis días. ¿Qué estás pasando? Amo a Jehová, pues ha oído mi voz, ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré todos mis días. Amo a Jehová, que me ciñe de poder, hace mis pies como de siervas y me hace andar sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Porque ¿quién es Dios? Por el versículo Salmo 18:31. ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Porque ¿quién es Dios? Nunca reniegues de tu fe, sino solo Jehová. Nunca desistas. Dios te va a sacar de la aflicción. Salmo 18:31. Escuche esto, Dios lo va a sacar de esa aflicción, lo va a sacar de ese problema. Pero si usted está pasando por su desobediencia, hoy pídele perdón a Dios. Dile, Señor, perdóname, perdóname. No supe manejar mi vida, no supe manejar mi familia, no supe manejar mis hijos, no supe manejar mi matrimonio, no supe manejar, Señor, perdóname, perdóname. Quiero caminar diferente. Y vendrá el Espíritu Santo. Si estás pasando por aflicción, si estás pasando por derrota, por causa, porque el infierno te levantó, aguanta, soporta. Porque ¿quién es Dios? Voltea a ver atrás. Dios nunca dejó a Job, Dios nunca dejó a sus hijos, Dios nunca dejó a aquellos que confiaron en Él y que no importaba lo que estaban pasando, ellos pudieron arrepentirse. Oh, vamos, servidores, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová?
sufriendo por tu pecado, hoy arrepiéntete. Haz un cambio de vida. Haz un cambio de vida. Haz un cambio de vida. Fuera de nuestro Dios, porque ¿quién es Dios? Vamos, adórale, adórale. Bendícele, Padre. Bendice su vida. Espíritu Santo de Dios, sácale. Trae, Señor, consuelo. Trae consuelo a Él. Él ha escuchado tu voz. Él ha escuchado tu voz. Oh, ha escuchado tu voz. Te trajo para bendecirte. Te trajo esta casa para refrescarte. Dar refrescamiento a tu espíritu, a tu alma. En el nombre poderoso de Jesús. Tócalo. Padre, llénalo, llénalo, llénalo. Lleno de tu presencia, Espíritu de Dios. Y que roca hay fuera de nuestro Dios, porque ¿quién es Dios si no somos Vamos, la Jehová? presencia de Dios está aquí. Y que Hoy libérate, hoy libérate. Hoy viene respuesta a tu vida. Hoy viene respuesta para ti. Hoy viene respuesta para ti. Tu aflicción tiene fecha de caducidad. No hay otro Dios como el nuestro. fuera de nuestro Dios, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? Y que Consuélate, afirma tu vida, afirma tu vida. Esta tarde, esta tarde, esta tarde, esta tarde. Bendito, bendito. nuestro Dios, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? Y que roca fuera de nuestro Espíritu Santo de Dios, gracias por la palabra. Gracias por la palabra, Señor. Una palabra que sana, que liberta, que fortalece. Dios te va a sacar de la aflicción. ¿Cuántos esta tarde reconocieron que la aflicción que estaba pasando era por su pecado o por su falta de administración, por no saber llevar su vida, y hoy se arrepintieron? Digo, Señor, perdóname, reconozco que muchos problemas que me vinieron han sido por mi desobediencia. Dios te va a visitar. ¿Cuántos el infierno se les ha levantado por servir a Dios, por ser fiel a Dios, a tu ministerio, a tu llamado? Dios te va a sacar también, te va a visitar, y viene una remuneración. Acuérdate, lo que pasó anterior, voltea atrás. Dios nunca dejó a David, Dios nunca dejó a Job, tampoco te va a dejar a ti, tampoco va a dejar a esta casa. ¿Porque quién? Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? Y que roca hay fuera de nuestro Dios, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? Y que roca hay fuera de, porque ¿quién es Dios?
Un aplauso a nuestro Padre. Wow. Prepárate. Saldrás con plata y oro. Cuando digo esto, estoy hablando que saldrás victorioso, saldrás adelante. Esa enfermedad no te va a matar. Dios se está posicionando como Dios en ti. Y acuérdate, eres su soldado. Eres parte de su ejército. Bendito Dios para siempre. Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me avergonzaré.